Bueno, ante el anuncio realizado por la presidenta Bachelet, ¿hay reacciones también por lo que dijo el general Villalobos? Vamos a conversar sobre este y otros temas junto al diputado Gabriel Boric. Diputado, gracias por acompañarnos. Hola Mónica, muy buenas noches. Buenas noches. Lo primero es preguntarle qué le parecieron las declaraciones, bueno, después hubo explicaciones, pero las declaraciones iniciales del general Villalobos diciendo que si hubiera un cambio en el sistema de los carabineros sería el primero en defenderlas. A ver, varias cosas. Uno, qué terrible de ser vocero de gobierno y tener que decir cosas en las que uno no cree y como cerrarse los ojos ante la verdad evidente. Es obvio que las declaraciones del general director de Carabineros tienen que ver con el debate que se está dando actualmente respecto al sistema de pensiones. A mí no me parece mal que las instituciones entreguen su opinión. Esto de fuerzas no deliberantes me parece que hay que aplicarla a otras dimensiones de la política, pero en algo que los afecta directamente me parece bien que podamos conocer la opinión de justamente las Fuerzas Armadas. Ahora, yo creo que estas distorsiones que hay en el sistema de Capredena hay que corregirlas y no tiene justificación que hoy día trabajadores como son los carabineros, trabajadores como son las Fuerzas Armadas o trabajadoras, tengan una situación privilegiada respecto del resto de los trabajadores y trabajadoras chilenas. Dicho esto, me parece que eso es un tema que se va a tener que estudiar dentro de la reforma y que no le vamos a poder hacer el quite, porque es evidente de que es un discriminatorio sin fundamento. Claro, pero la pregunta de fondo es si es deliberar o no dar una opinión sobre un tema político, no en el contexto de una comisión donde se lo pida a la autoridad política, sino que en un video a todos sus hombres, a todo el personal de Carabineros, si corresponde o no, en esa instancia hacerlo. Mira, puede que si uno lo revisara jurídicamente por el carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas y Carabineros, puede que no corresponda. Ahora, a mí eso no me preocupa tanto, la verdad, porque creo que es obvio que igual van a entregar su opinión. Yo prefiero que la hagan de manera pública, explícita y no una cuestión escondida. Seguramente también van a ser citados a las comisiones pertinentes del Congreso. Yo voy a pedir que se les convoque a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, de la cual formo parte en la Cámara, donde seguramente vamos a discutir estos temas, pero no me centraría en si es que corresponde que lo diga o no, sino más bien si es que corresponde que tengan estas pensiones en una condición diferente del resto de los chilenos, que me parece que es el debate de fondo. ¿Y para usted cuál es la respuesta? La respuesta es que no. La respuesta es que todos los chilenos y chilenas tienen que tener un mismo sistema de pensiones, que claramente este no es el ideal el que tenemos hoy día y que no debiera existir una discriminación por un trabajo que evidentemente tiene condiciones de riesgo, pero tal como muchos trabajos en Chile tienen condiciones de riesgo. La gente que trabaja en las minas, el caso de lo que conocimos tan famoso de la mina San José, son trabajos tremendamente riesgosos. Gente que, no sé, trabaja en zonas extremas, en condiciones de total aislamiento. O sea, todo trabajador y trabajadora chilena va a tener derecho a argumentar de que su trabajo tiene particularidades o especificidades que ameritan tener una mejor pensión que el otro, y por lo tanto lo mejor en esas condiciones, creo yo, es hacer una pensión equitativa y digna, por sobre todo para que no tengan que estar para que no se tengan que dar estas discriminaciones que se fundan en el hecho de que las pensiones hoy día en Chile son miserables. Ahora, esto implicaría, por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas y de Orden, alargar la carrera funcionaria, subir sueldos. ¿Cómo hacer también entonces para no mermar las pensiones de este grupo? Va a ser un debate muy difícil. Yo no tengo todos los elementos respecto a las pensiones que reciben las Fuerzas Armadas en este momento y sería irresponsable, creo, decir tienen que tener tal o tal monto, hay que aumentar en tanto la edad activa de los integrantes y las integrantes de las Fuerzas Armadas, pero sin lugar a dudas eso se va a tener que debatir en el marco del debate general que vamos a tener sobre el sistema de pensiones. Ahora, en términos generales, ¿qué le pareció el anuncio hecho por la presidenta Bachelet que como tema central tiene este aumento de 5% con cargo al empleador, empleador que puede ser privado o el Estado, de hecho que es quien más da empleos en Chile, y que va todo para un pilar solidario colectivo, que es otro tipo de pilar solidario, y que se va a dividir a su vez en ayuda a las pensiones presentes y a las pensiones futuras? ¿Qué le pareció aquello? A
Yo tengo una diferencia de fondo con lo que planteó la presidenta Bachelet, y es que yo creo que el actual sistema de pensiones centrado en administradoras de fondos de pensiones privados no da para más, no tiene sustentabilidad ni viabilidad política, y los cambios que se proponen por parte de la presidenta Bachelet, si bien interesantes y hay que discutirlos en su mérito, y por eso no hay que solo descartarlos, me parece que responden a mejoras dentro del actual modelo económico más que a una transformación estructural del mismo. Yo estoy personalmente por transformaciones estructurales desde el movimiento autonomista, así lo vamos a plantear en una propuesta que vamos a sacar prontamente también, y eso implica terminar con las FP, que creo además que es la demanda mayoritaria que existe hoy día en Chile. Eso tiene diferentes fajadas muy concretas, pero yo diría que el anuncio de la presidenta hoy día son correcciones a los excesos del actual modelo de mercado que existe en materia de pensiones, más que un cambio sustantivo para avanzar hacia un sistema de previsión que sea solidario y se haga cargo de entregar una seguridad social digna para nuestros trabajadores y trabajadoras jubiladas. Ahora, diputado, este cambio tiene costos en el fondo para el Estado, tiene costos para los empleadores, pero salvo el tema de devolver las comisiones cuando no haya ganancia en los fondos, no parece tener o implicar un mayor sacrificio para las AFP. Por cierto, ese es uno de los temas, o sea, dentro de la propuesta de la presidenta no tiene mayor costo para las AFP, yo creo, y lo digo de manera explícita, yo creo que hay que terminar con las AFP. Las AFP, acá no estamos discutiendo, Mónica, solo sobre pensiones, y por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando traten de solo tecnificarnos el debate y solo como concentrarlo en una cuestión de el monto de las pensiones. Acá estamos discutiendo sobre, como decía el Mercurio, como decía José Piñera, que tienen razón, sobre la viga maestra del sistema económico chileno. Y por lo tanto, cuando se pensó el sistema de pensiones en 1981, se pensó en un modelo económico que fuera funcional al modelo económico que tenemos hoy día. Yo creo que nosotros, cuando nos preguntamos sobre cómo reformar el sistema de pensiones, tenemos que preguntarnos qué tipo de modelo de desarrollo queremos en Chile también. Hoy día, parte importante del dinero de todos los chilenos se invierte en empresas en las cuales nosotros no tenemos idea qué hacen, cómo funcionan sus directorios, si tienen prácticas antisindicales o no, si el desarrollo que tienen esas empresas sirve en algo para el beneficio del país o es puro beneficio privado. Y yo creo que esas son preguntas que tenemos que hacernos como sociedad, más que solamente centrarnos en el monto de las pensiones, que por cierto también tiene que ser una de las principales prioridades. Por lo tanto, a mí yo no me declaro satisfecho con las declaraciones de la presidenta, y creo que desde la izquierda en particular tenemos que ser lo suficientemente responsables para plantear un debate de más largo plazo y de cambios más estructurales, que si quieres podemos entrar en elementos sobre ello más adelante en la conversación. Pero, ¿sabes lo que pasa? A ver, dentro, por ejemplo, de las propuestas, este aumento de 5% en las cotizaciones con cargo al empleador, algunos dicen va a terminar saliendo del sueldo de los trabajadores, dicen algunos, y otros dicen esto es un impuesto al trabajo. Algunos empresarios que se oponen dicen es un impuesto al trabajo, algunos desde el mundo sindical también sostienen finalmente esto va a terminar saliendo desde el sueldo de los trabajadores. Frente a esa propuesta puntual y esas dos debates que se forman, ¿qué dice usted? Mira, la discusión en torno a eso es si vamos a tener un sistema contributivo o no contributivo. Un sistema no contributivo sería que, independiente de si es que haya un ahorro personal o ahorro de cualquier característica, se le va a entregar una pensión al trabajador o trabajadora a la hora de jubilarse. El sistema contributivo es que tiene que haber un esfuerzo personal, además de esfuerzos por parte de otras instancias como el Estado o los empleadores. Yo tiendo a pensar de que es más deseable en este momento un sistema contributivo, y en donde tenemos que buscar la manera de asegurar de que el Estado, además de un pilar solidario fuerte, mucho más del que tenemos ahora, y además del ahorro individual, tenga un sistema de ahorro al empleador, que efectivamente, más que un impuesto al trabajo, yo trataría de verlo como un impuesto a las utilidades que generan las empresas. Y el problema de eso es que, y esta es una discusión técnica que vamos a tener que dar más adelante, que efectivamente del orden de un 40%, según estudios que he revisado ahora en estos últimos días, de las cotizaciones que son de cargo del empleador terminan siendo traspasadas a salarios, de una u otra manera, generalmente no a través de disminuciones de salarios, pero sí a través de detención o morigeración de los aumentos progresivos en salario. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque si es así, finalmente se le carga más la mano al trabajador y las empresas terminan traspasando ese costo. Y eso es algo que evidentemente no es deseable, y por lo tanto la propuesta de la presidenta de aumentar en 5 puntos el ahorro por parte de los empleadores como titular no es suficiente para decir de que eso no van a terminar pagando los mismos trabajadores. Ahora,
Es un sistema entonces que sí podría significar mayor costo no solo para los empleadores, sino para el Estado, pero no cambia radicalmente el sistema. Las AFP se mantienen y por lo tanto este pilar esencial del modelo económico también se mantiene. ¿Será eso lo que ha provocado que concite apoyo entre no solo muchas AFP, sino también entre muchos empresarios? Evidentemente, yo creo que acá en los últimos días vimos a una élite y a una élite económica, yo lo mencionaba el otro día, ya los funcionarios de esa élite que están en política, a salir a defender a rajatabla el actual modelo y a proponer solamente correcciones en los márgenes del mismo modelo. Y por lo tanto aplauden, ellos lo llaman responsabilidad, y cualquier otra cosa que sea fuera de estos márgenes lo tildan inmediatamente de populismo o de chabacanería o de cualquier otro apelativo que trate de denigrar propuestas alternativas. Yo creo que por eso están contentos con la propuesta de la presidenta, porque justamente son ajustes en los márgenes y no cambios estructurales. Yo creo que hay que avanzar hacia un sistema de pensiones que asegure seguridad social que no tenemos hoy día, que sea manejado por el Estado, sin fines de lucro, a través de un ente autónomo que puede ser una figura parecida a la del Banco Central, por ejemplo, para que tampoco nos expongamos a riesgos de que ante eventuales falta de recursos el gobierno de turno meta mano a esos recursos sin criterio alguno, y por eso es importante que haya un ente autónomo que los maneje. Esa es una discusión que vamos a dar en el Parlamento, seguramente la vamos a dar cuando se le vuelva a poner urgencia el proyecto de AFP estatal, que yo creo que no soluciona absolutamente nada. La AFP estatal, y en esto hay que ser muy claro, la AFP estatal que presentó el gobierno y que discutimos ya en la Comisión de Trabajo no va a ayudar a aumentar en $1 las pensiones. Busca solo mejorar cobertura, que ya es alta, y aumentar la competencia. O sea, pone al Estado discutiendo los mismos términos que estas grandes empresas privadas que son las AFP. Eso a mí, por lo menos, no solo no me satisface, sino que creo que es equivocado. Y por lo tanto tenemos el desafío de plantear una propuesta alternativa por fuera del modelo de mercado, que es lo que existe hoy día y lo que planteó la presidenta. Diputado, quienes lo critican a usted y a quienes piensan como usted dicen que se les escucha decir no más AFP, pero que no tienen tan claro qué proponen en vez de no más AFP. Y me gustaría, aparte usted ya ha dicho, ver un sistema que sea administrado totalmente por el Estado, sin fines de lucro. Me gustaría que con un órgano autónomo parecido al Banco Central, me gustaría también que explicara un poco más otras dudas que tiene la gente sobre su propuesta. Por ejemplo, ¿qué pasa con la plata que cada una de las personas, cada uno de los chilenos ha ido juntando durante años en el sistema al cual se les hizo cambiarse, o en el sistema en el cual nacieron trabajando, digamos, los que son más jóvenes? La pregunta es si eso sería respetado como un fondo de cada trabajador o no. ¿Qué propone que pase con el APB que tenga cada trabajador? A ver, varias cosas sobre eso, que son buenas las preguntas que hace Mónica. Sobre los ahorros que hoy día son propiedad del trabajador y que se han acumulado desde el 81 en adelante, me parece que hay que ser muy cuidadoso para evitar también estos gritos en el cielo que muchas veces hacen los empresarios cuando empiezan a hablar de expropiaciones o casi que estamos como que va a volver la Unión Soviética, y cuestiones de esas características. Yo, en principio, esto es una discusión que tenemos que dar más en profundidad. Soy partidario de que tiene que haber un régimen de transición si es que logramos juntar la fuerza suficiente, que yo creo que en las calles se está demostrando cada vez más que existe, pero desgraciadamente eso sigue siendo minoritario en el Parlamento y en el gobierno, pero hay que ver cómo se cambia esa correlación de fuerza. Tenemos que ver un régimen de transición para que los actuales ahorros no sean puestos en duda la propiedad de los mismos, y que, porque finalmente cuando uno entra con un régimen a ahorrar, es injusto también que después arbitrariamente se cambien las reglas del juego sobre eso que ya está, que son ahorros consolidados. Dicho esto, a mí me parece, yo soy partidario de un sistema solidario en donde vayan los recursos a un fondo común más que ahorros individuales, en donde básicamente lo que te dicen es tú trabajas con tus propias uñas y se reproducen las desigualdades del mercado del trabajo actual al momento de jubilar. Pero para responder claramente a la pregunta, si bien esto hay que estudiarlo con mucha más detención, yo soy partidario de respetar los ahorros que existen hoy día por parte de la gente, porque son justamente de su propiedad. Y si hay, perdón, diputado, sí, si hay un fondo común, que es lo que usted propone, ¿eso quiere decir una pensión igual para todos o distribuido de acuerdo al sueldo cada uno, o con posibilidad de que por sobre ese fondo común las personas que puedan y quieran puedan mejorar o incrementar una futura jubilación? La pregunta respecto a las pensiones es con qué cantidad de dinero se necesita para poder tener una vida lo menos digna.
Hoy día el sueldo mínimo se supone que busca cumplir esa función, aunque sabemos que sigue estando lejano. Yo creo que la apuesta del Estado, y en eso evidentemente va a significar un gasto importante de recursos, tiene que ser igualar la pensión mínima al salario mínimo y tratar de hacer esfuerzos en conjunto con la productividad de la economía, por cierto, con mayores trabajos, con mayor inversión, poder ir aumentando tanto el salario mínimo como la pensión mínima, pero yo creo que deberíamos avanzar hacia allá. Hoy día la pensión mínima es del orden de los 88.000 pesos, eso es una miseria, no alcanza para vivir, no le alcanza a nadie para vivir, termina sumido en una indignidad absoluta, y yo creo que tenemos que avanzar progresiva y rápidamente, o sea, no en una cuestión de 10, 30 años más, hacia equiparar la pensión mínima al salario mínimo. Ahora, evidentemente las pensiones van a ser diferentes en función, porque parte de la ecuación va a tener que ver con el ahorro individual que haya podido realizar cada trabajador. Ahora, respecto al APB, que me parece una discusión interesante también, yo creo que el APB, que hoy día es visto como un premio al trabajador que ahorra más, y por lo tanto tiene una manera de descontar impuestos, a mí me parece que, dado que la gente que tiene posibilidad de ahorrar en APB, aporte previsional voluntario, es la gente que tiene más recursos, es totalmente regresivo que a esa gente se le descuenten impuestos por este ahorro. Por lo tanto, yo sería partidario de por lo menos poner en el debate que no exista ese descuento impositivo a quienes tienen más recursos y por lo tanto tienen capacidad de ahorrar más. Pero que sí se permitiera el ahorro, sin ese beneficio impositivo. Que sí se permitiera el ahorro por sobre lo obligatorio. Sí, yo creo que no debiera, mira, creo que sería, no sé, no creo que el Estado tenga que tratar de prohibir todas estas cosas como... creo que no generaría ningún beneficio y no tiene ningún costo alternativo el que puedan haber pensiones en función de ahorro superior siempre que no haya descuento de impuestos. Ahora, lo que sí tenemos que hacernos cargo son, como te decía antes, de las distorsiones del actual mercado del trabajo. Y en eso hay algo interesante que decía la presidenta cuando mencionaba el caso de las mujeres, no se refirió en mayor detalle, pero a mí me gustaría profundizar en ello. Las mujeres hoy día tienen mejores pensiones no porque sean flojas, no porque hayan trabajado menos, sino peores porque pensiones, diputado. Es que dijo mejores pensiones. Peores. Dijo que teníamos mejores pensiones. Ah, perdón, bueno, evidentemente, sí. No, evidentemente me refería a peores. Las mujeres hoy día tienen peores pensiones, como te decía, no porque sean flojas, no porque hayan trabajado menos, sino porque estamos en una sociedad profundamente machista que le carga el trabajo reproductivo, no asalariado, a la mujer, y por lo tanto muchas veces las lagunas se explican, por ejemplo, por el cuidado de los hijos, el cuidado de los padres, el cuidado de quien se enferma, se asocian todos los roles de cuidado a la mujer, y por lo tanto en esos periodos de lagunas de no cotizar por realizar el trabajo reproductivo que debiera en una sociedad igualitaria, debiera corresponderle por igual a hombre y mujer, se le carga a la mujer y eso implica una laguna que termina disminuyendo la pensión. Además, por cierto, de las distorsiones inaceptables en el mercado del trabajo, donde hoy día por igual pega se le paga diferente, se le paga más a un hombre que a una mujer. Esas son distorsiones que nosotros no debiéramos reproducir en el sistema de pensiones y por lo tanto yo diría que del fondo común debiera apostarse, y esto hay que ver técnicamente cómo se hace con mucho detalle, pero el principio político es a igualar las pensiones entre hombres y mujeres y que por lo tanto estas distorsiones inaceptables producto del machismo de la sociedad chilena no se reproduzcan también a la hora de jubilar como sucede el día de hoy. No tenemos tiempo para mencionar, pero claro, además con un postnatal que es súper chiquitito para los hombres y que hace más caras a las mujeres en el mundo laboral. Ojalá fuera de 6 meses y obligatorio y renunciable, ya, pero es una idea mía. Vamos a otro tema antes que se acabe el tiempo. Que se acabe el tiempo. Dos cosas. Uno, quiero saber brevemente... ¿Te puedo agregar algo, Mónica? Sí. Bueno. Es que... que nosotros estamos trabajando en esto y hay que trabajarlo con mucha seriedad. Nos juntamos con Andrea Butov hace poquito justamente para estudiar la propuesta alternativa de la Comisión Bravo que tiene que ver con este sistema mixto. Hoy día lo que dijo la presidenta Bachelet no es un sistema mixto, es un perfeccionamiento al sistema de mercado. Entonces no nos confundamos con los términos que es lo que sucedió hoy día. Se nos acaba el tiempo. Lo primero quiero saber si usted va a apoyar una acusación constitucional contra la ministra Javiera Blanco y quiero saber si su firma está entre las firmas que recolectó el diputado Zafirio. No está, yo no firmé la acusación constitucional por el siguiente motivo. Hoy día estuve en un centro de protección del Sename en la quinta región. La próxima semana vamos a estar en Magallanes recorriendo diferentes centros del Sename. Y cuando uno va a los centros y ve no solamente a los niños y niñas, sino también a los trabajadores, están absolutamente chatos, molestos del show político que se ha dado en el Congreso a partir de la interpelación
que no tiene casi nada que ver con la situación de carne y hueso que se vive en los centros, ya sea de privación de libertad o en los centros de protección que tiene el Sename el día de hoy. Por lo tanto, ante el hecho de que la derecha también iba a presentar una acusación, a mí por lo menos, y lo discutimos con mi equipo, y esto también lo discutimos con Giorgio, nos pareció inadecuado de que nuevamente tuviéramos un show parecido en el Congreso como el que se dio con la interpelación, y que finalmente esta acusación constitucional, más que no sé, generar un debate político en torno al rol de la ministra en particular, no iba a tener el centro en el debate de fondo, que son las condiciones y los planes para mejorar la desprotección que tienen los niños vulnerados por derechos o que han cometido infracción o delito en el actual sistema del Sename. Por eso decimos no presentar la acusación, y yo quiero descartar explícita, o sea, de manera muy explícita, no hemos recibido ninguna presión para aquello. Yo creo que la gente que nos ha visto el desempeño que hemos tenido en los últimos años sabe de que no tenemos ningún pelo en la lengua para criticar a la nueva mayoría cuando es necesario, y acá no se trata de defender a la ministra Javiera Blanco. Para cerrar, usted hizo una visita a la machi Francisca Rinconado, de 59 años, que está con una petición de parte del Observatorio Ciudadano ante la ONU para pedir la rebaja de medidas cautelares por una gastritis crónica y otras dolencias. Quiero saber si usted cree que es justificada esa petición, porque en otros casos, salvo que sea un problema de salud de extrema gravedad, y me acuerdo del caso, por ejemplo, de Jaime Orpiz, muchos se han opuesto a una rebaja considerando eso de medidas cautelares. Quiero saber el objetivo de su visita, cómo toma las críticas que se le hicieron y si cree que este alegato por una rebaja de medidas cautelares es justificable y por qué en este caso y en otros no. Si quieres, Mónica, un día conversemos en detalle sobre lo que fue la visita, porque estuve en la comunidad de Temucuicui, estuve en la cárcel conversando largamente con la machi Francisca Rinconado, y yo creo que acá no hay que aplicar un doble estándar de que para algunos los que me caen bien sí, los que me caen mal no. Si fuera por motivos de salud tendría que aplicarse a todos por igual y no debiera haber una preferencia específica para, en este caso, la machi Rinconado. Yo creo que el problema en la Araucanía es otro, es que acá hay un muy bajo estándar de prueba para imponer medidas cautelares gravosas como la prisión preventiva a una persona que no solamente está reclamando inocencia, sino que no se ha podido probar, y los mismos fiscales de la Araucanía han dicho que no tienen pruebas para sustentar la acusación. Y por lo tanto me parece que esta medida cautelar gravosa es excelente. O sea, una cosa es que podemos estar de acuerdo no con el tema, pero hay fiscales que han dicho que tienen pruebas contundentes, no es que hayan dicho no tenemos nada y estamos siguiendo por gusto la causa en contra de esta persona. Pero no las han presentado, y los mismos fiscales han dicho, y esto es público, que todas las causas se les han ido cayendo por eso. La causa de Levinao, la causa del fotógrafo Durán, todas se les han ido cayendo por falta de pruebas, porque el estándar con el que se está aplicando el debido proceso en la Araucanía, debido a una presión enorme por parte del Ejecutivo y por parte de ciertos sectores de la sociedad, es tremendo. Y acá tiene que ser ley pareja para todos. No puede, lo que a mí me preocupa es que en la Araucanía hoy día, respecto a los procesos judiciales, por esta presión de que todos, a mí me trataron de terrorista, así, pero de una manera bien impresionante. A la machi también la tratan de terrorista de una manera bien impresionante. El problema es que le ganó un juicio al Estado por 30 millones de pesos, porque logró recuperar un cerro donde estaban las medicinas ancestrales. Entonces yo creo que el problema es otro, pero la ley tiene que ser pareja para todos, y por lo tanto yo no creo que tenga que haber un doble estándar, como si este me cae bien se le aplica motivos de salud y si este me cae mal no, digamos. Creo que la machi debiera salir en libertad, pero por otros motivos, no solamente por esto. Diputado Gabriel Boric, un tema que queda pendiente entonces para seguir profundizando en otra oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Disponible cuando quiera. Mónica. Sí. ¿Qué? Mónica, ¿te puedo decir algo? Ya, pero como 30 segundos nomás. Que están apurados, pero es que sí, escuché recién el audio de la agresión a una mujer en Talca por parte de un candidato a concejal. Quería decir públicamente que a todas las mujeres que están siendo violentadas por sus parejas o por quien sea, que denuncien, que no están solas y que esta cuestión es totalmente inaceptable y tenemos que parar el machismo, donde la violencia es la última expresión, pero se expresa a raudales en esta sociedad. Pensemos un poquito más sobre eso, porque la cuestión es bien desgarradora lo que pasó en Talca. Diputado, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias, Mónica, que te vaya muy bien. Chao, chao.